En el vasto y profundo océano de las Escrituras Sagradas, encontramos versículos que resuenan en el alma, ofreciendo consuelo, guía y esperanza en los momentos más oscuros y en las cumbres más altas de nuestras vidas. En este viaje espiritual, exploraremos 10 de estos versículos que, como faros luminosos, iluminan nuestro camino y nos conectan con la esencia misma de la fe. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es uno de los más conocidos y citados en la Biblia. Resume el mensaje central del cristianismo, que es el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. En este versículo se destaca que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad, ofreciendo vida eterna a aquellos que creen en Él. Es un recordatorio poderoso del amor y la gracia divina, así como también de la importancia de la fe en Jesucristo como Salvador. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo de Mateo 6:33 es parte del famoso Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus discípulos sobre varios aspectos de la vida cristiana, incluyendo la ansiedad por las necesidades materiales. Este versículo es una exhortación a priorizar las cosas espirituales sobre las materiales, confiando en la provisión divina. En este versículo, Jesús nos enseña que la búsqueda prioritaria debe ser el reino de Dios y su justicia. Esto implica buscar la voluntad de Dios, su gobierno y su soberanía en nuestras vidas. La justicia de Dios no solo se refiere a la rectitud moral, sino también a vivir conforme a sus principios y valores. La segunda parte del versículo promete que, si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, todas las demás cosas que necesitamos nos serán añadidas. Esto no significa que debamos ignorar nuestras responsabilidades y necesidades materiales, sino que debemos confiar en que Dios proveerá para nosotros mientras buscamos su reino. En un sentido más amplio, este versículo nos llama a una reorientación fundamental en nuestras vidas. En lugar de preocuparnos exclusivamente por nuestras propias necesidades y deseos, debemos buscar a Dios y su reino como la máxima prioridad. Esta búsqueda implica dedicación, compromiso y una transformación de nuestra mentalidad y estilo de vida. Además, el versículo nos recuerda la confianza que debemos tener en la fidelidad de Dios para suplir nuestras necesidades. Al poner nuestra fe en Él y buscar su reino, podemos encontrar paz y seguridad en su provisión, liberándonos de la ansiedad y el afán por las cosas materiales. En resumen, Mateo 6:33 nos insta a buscar primero a Dios y su justicia, confiando en que Él cuidará de nosotros y suplirá nuestras necesidades. Es un llamado a una vida centrada en Dios, donde su reino y su voluntad son prioritarios sobre todo lo demás. Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6 es un pasaje de la sabiduría hebrea que ofrece una guía profunda para la vida cotidiana. Estos versículos nos exhortan a confiar plenamente en Dios y a reconocer su soberanía en todos los aspectos de nuestra vida. La primera instrucción nos dice que confiemos en Jehová con todo nuestro corazón. Esta confianza implica una entrega total y una dependencia absoluta de Dios, reconociendo su sabiduría y su poder para dirigir nuestras vidas de la mejor manera posible. Es un llamado a renunciar a nuestra propia comprensión limitada y a confiar en la omnisciencia y el amor de Dios. El siguiente mandato nos advierte contra la confianza en nuestra propia prudencia o entendimiento. A menudo, confiamos en nuestra propia sabiduría o en nuestra capacidad para resolver problemas, pero este versículo nos insta a no depender de nuestras propias fuerzas o capacidades, sino a depender completamente de Dios en todo momento. El siguiente verso nos dice que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Esto significa que debemos invocar la presencia y la guía de Dios en cada decisión, en cada paso que damos. No debemos separar ninguna área de nuestra vida de la soberanía de Dios, sino que debemos rendirnos completamente a Él en todas las circunstancias.
La promesa final de estos versículos es que si confiamos en Dios y lo reconocemos en todo lo que hacemos, Él enderezará nuestros caminos. Esto significa que Dios guiará y dirigirá nuestras vidas en la dirección correcta. No promete una vida libre de dificultades, pero sí asegura que, al confiar en Él, experimentaremos su dirección divina y su cuidado paternal en nuestras vidas. En resumen, Proverbios 3, 5-6 nos enseña la importancia de confiar en Dios plenamente, de no depender de nuestra propia sabiduría y de reconocer su soberanía en todas las áreas de nuestras vidas. Es un llamado a una vida de fe y sumisión a Dios, con la promesa de que Él dirigirá nuestros pasos y enderezará nuestros caminos conforme a su voluntad perfecta. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 es un versículo corto pero poderoso que encapsula una profunda verdad espiritual. En este versículo, el apóstol Pablo expresa su confianza en el poder de Cristo para fortalecerlo en todas las circunstancias y desafíos de la vida. La frase todo lo puedo indica una capacidad ilimitada o una fuerza que trasciende las limitaciones humanas. Sin embargo, la clave de esta capacidad no radica en la propia fuerza de uno, sino en la fortaleza que proviene de Cristo. Aquí, Pablo reconoce que su habilidad para enfrentar desafíos, superar obstáculos y perseverar en medio de pruebas proviene únicamente de su relación con Cristo. La expresión en Cristo que me fortalece es fundamental en este versículo. Pablo no está confiando en su propia habilidad o destreza, sino en el poder y la gracia de Cristo que lo habita. Es una declaración de dependencia total de la fuerza divina para enfrentar cualquier situación que se le presente en la vida. Este versículo es una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes, ya que les recuerda que no están solos en sus luchas y desafíos. Al igual que Pablo, pueden confiar en que Cristo les dará la fortaleza necesaria para perseverar y superar cualquier dificultad. Además, este versículo nos enseña sobre la naturaleza de la relación entre el creyente y Cristo. Nuestra capacidad para enfrentar desafíos no está determinada por nuestras propias habilidades o recursos, sino por la presencia activa de Cristo en nuestras vidas. Él nos fortalece mediante su Espíritu Santo, capacitándonos para vivir una vida que honra y glorifica a Dios. En resumen, Filipenses 4:13 nos anima a confiar en el poder de Cristo para fortalecernos en todas las circunstancias de la vida. Es un recordatorio de que nuestra fuerza y capacidad provienen de nuestra relación con Cristo y podemos enfrentar cualquier situación con confianza y valentía sabiendo que Él está con nosotros. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 es un versículo que ofrece consuelo y esperanza para los creyentes, especialmente en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Este versículo nos enseña una verdad profunda sobre la soberanía y el amor de Dios hacia sus hijos. La primera parte del versículo establece una premisa importante: a los que aman a Dios. Esto indica que la promesa que se menciona a continuación está dirigida específicamente a aquellos que tienen una relación de amor y devoción con Dios. Es decir, aquellos que han sido reconciliados con Dios a través de Cristo y que viven en obediencia a su voluntad. La afirmación clave de este versículo es que todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que Dios puede y va a trabajar todas las circunstancias, incluso las difíciles y dolorosas, para el bien de aquellos que lo aman. Esta promesa no garantiza una vida libre de sufrimiento o problemas, pero asegura que Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles para el beneficio de sus hijos. Es importante notar que el versículo no dice que todas las cosas son buenas en sí mismas, sino que Dios puede usar todas las cosas para lograr su propósito redentor en la vida de sus hijos. Incluso en medio del sufrimiento y la adversidad, los creyentes pueden confiar en que Dios está obrando detrás de escena para cumplir sus propósitos eternos. La última parte del versículo aclara que esta promesa es para aquellos conforme a su propósito son llamados. Esto significa que la promesa está reservada para aquellos que han sido llamados de acuerdo con el plan y el propósito de Dios para sus vidas.
Es un recordatorio de que Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos y que todas las cosas, incluso las más dolorosas, pueden contribuir a la realización de ese plan. En resumen, Romanos 8:28 nos enseña que Dios puede usar todas las circunstancias de la vida para el bien de aquellos que lo aman y están llamados conforme a su propósito. Es una afirmación de la soberanía y el amor redentor de Dios, y nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y queridos de toda la Biblia. Es atribuido al rey David y ofrece una imagen poderosa de la relación entre Dios y sus hijos, comparándolo con un pastor que cuida de su rebaño. El versículo 1 establece la afirmación central de este salmo, que Jehová es el pastor personal de aquellos que lo reconocen como tal. La metáfora del pastor y su rebaño era familiar para el pueblo de Israel, que tenía una larga tradición de pastoreo. Al llamar a Dios mi pastor, el salmista está expresando una relación íntima y personal con Dios, en la que confía en Él para su protección, provisión y dirección. Esta afirmación implica una dependencia total y una confianza plena en la provisión divina. La segunda parte del versículo refuerza esta confianza al afirmar que nada me faltará. Esta declaración es una expresión de fe en la provisión abundante de Dios. No significa que aquellos que reconocen a Dios como su pastor no enfrentarán dificultades o pruebas en la vida, sino que confían en que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a su voluntad y en su tiempo perfecto. Este versículo también nos enseña sobre la naturaleza de Dios como nuestro proveedor y protector. Al llamarlo mi pastor, reconocemos su autoridad y cuidado sobre nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades más profundas y está dispuesto a proveer todo lo que necesitamos en su bondad y misericordia. Además, el Salmo 23:1 nos recuerda la importancia de confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Al reconocerlo como nuestro pastor, podemos descansar en su cuidado amoroso y encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. Esta confianza en la provisión de Dios nos libera del temor y la ansiedad, permitiéndonos vivir con esperanza y seguridad en su fidelidad. En resumen, Salmo 23:1 nos presenta una poderosa imagen de la relación entre Dios y sus hijos, comparándolo con un pastor que cuida de su rebaño. Es una afirmación de confianza en la provisión divina y nos recuerda que, al reconocer a Dios como nuestro pastor, encontramos seguridad, consuelo y provisión en Él. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11 es un versículo que ofrece consuelo y esperanza para el pueblo de Dios en medio de circunstancias difíciles. Este versículo es parte de una carta que el profeta Jeremías escribió a los exiliados de Israel que estaban en Babilonia. Aunque estaban lejos de su tierra y enfrentaban tiempos difíciles, Dios les da una promesa de esperanza y un futuro. En este versículo, Dios mismo habla a través del profeta Jeremías, declarando que conoce los pensamientos que tiene acerca de su pueblo. Estos pensamientos son de paz y no de mal. Esta afirmación revela el corazón de Dios hacia su pueblo, un corazón lleno de amor, compasión y deseos de prosperidad para ellos. A pesar de las dificultades que enfrentan, Dios les asegura que Él tiene planes de bienestar y no de daño para ellos. La frase para daros el fin que esperáis es especialmente significativa. Aquí, Dios promete cumplir los anhelos y las esperanzas del pueblo de acuerdo con su voluntad perfecta. Esto implica que Dios tiene un propósito y un plan específico para cada individuo y que ese plan incluye un futuro lleno de esperanza y bendición. Este versículo también nos enseña sobre la fidelidad y la soberanía de Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. Aunque el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de exilio y sufrimiento, Dios estaba trabajando detrás de escena para cumplir sus promesas y llevar a cabo sus planes redentores para su pueblo. Además, Jeremías 29:11 nos recuerda que, incluso en medio de las circunstancias difíciles, podemos confiar en la bondad y el cuidado de Dios.
Su plan para nosotros es de paz y no de mal, y podemos descansar en su fidelidad para llevarnos a un futuro lleno de esperanza y bendición. En resumen, Jeremías 29 horas y 11 minutos es una poderosa promesa de esperanza y futuro para el pueblo de Dios en medio de las dificultades. Nos recuerda la bondad y la fidelidad de Dios y nos da la seguridad de que Él tiene planes de bienestar y prosperidad para nosotros, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28 es una invitación amorosa y compasiva de Jesús a todas las personas que están cansadas, agobiadas y cargadas con el peso de la vida. En este versículo, Jesús se presenta como el Salvador que ofrece descanso y alivio para aquellos que vienen a Él. La invitación comienza con las palabras «Venid a mí», que revelan la disposición de Jesús para acoger a todos los que buscan ayuda y consuelo. Esta invitación no está limitada a un grupo específico de personas, sino que se extiende a todos, sin importar su trasfondo, circunstancias o pecados. Es una expresión de la gracia y la misericordia de Jesús, que está dispuesto a recibir a cualquiera que venga a Él en busca de ayuda. Jesús especifica a quienes está dirigida esta invitación: todos los que estáis trabajados y cargados. Esto incluye a aquellos que están agobiados por el peso de sus preocupaciones, sus pecados, sus sufrimientos, sus cargas emocionales y físicas y cualquier otra dificultad que puedan enfrentar en la vida. Jesús reconoce el agotamiento y la carga que llevan y les ofrece un lugar de descanso y alivio en Él. La promesa de Jesús es clara y reconfortante: yo os haré descansar. Él ofrece no solo un descanso físico, sino también un descanso espiritual y emocional. Este descanso implica encontrar paz, consuelo, restauración y renovación en la presencia y el amor de Jesús. Es un descanso que solo puede ser encontrado en una relación íntima con Él. Esta invitación de Jesús nos enseña sobre su carácter compasivo y su disposición para ayudar a aquellos que están sufriendo. Nos revela su poder para traer consuelo y alivio a nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Nos recuerda que no tenemos que llevar nuestras cargas solos, sino que podemos confiar en Jesús para llevarlas por nosotros. En resumen, Mateo 11:28 es una invitación poderosa de Jesús a todos los que están cansados y cargados, ofreciéndoles descanso y alivio en Él. Es una expresión de su amor y compasión por aquellos que sufren y nos llama a acudir a Él en busca de ayuda y consuelo en medio de nuestras dificultades. Efesios 2, 8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9 es un pasaje fundamental que destaca la naturaleza de la salvación en el cristianismo y aclara el papel de la gracia divina en este proceso. Estos versículos son parte de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Efeso, donde explica la naturaleza de la salvación y la relación entre la fe y las obras. La primera parte del versículo 8 establece claramente que la salvación es un acto de gracia por parte de Dios. Es decir, la salvación no se obtiene por méritos humanos o por obras que podamos hacer, sino que es un regalo gratuito de Dios para aquellos que creen en Él. Esto enfatiza la iniciativa de Dios en la salvación y la incapacidad del ser humano para ganar su propia salvación. El pasaje continúa diciendo que la salvación se recibe por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos el regalo de la salvación que Dios ofrece. Es mediante la confianza y la entrega a Cristo que somos salvos, no por nuestros esfuerzos o méritos. Esto subraya la importancia de la fe como respuesta al amor y la gracia de Dios. La segunda parte del versículo 8 y el versículo 9 recalcan que la salvación no es el resultado de obras humanas. Esto significa que no podemos ganar nuestra salvación mediante nuestras acciones, obras de justicia o cumplimiento de la ley. La salvación es completamente obra de Dios y no puede ser atribuida a ningún logro humano. Esto evita que cualquier persona se gloríe a sí misma y dirige toda la gloria y el reconocimiento hacia Dios. Este pasaje es fundamental para entender la doctrina de la salvación por gracia a través de la fe en el cristianismo.
Nos enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. No se basa en nuestras obras, logros o méritos, sino en la gracia y el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. En resumen, Efesios 2, 8-9 nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe, no por obras. Es un recordatorio de la gracia abundante de Dios y de nuestra dependencia total de Él para nuestra salvación. Nos llama a confiar en Cristo como nuestro Salvador y a reconocer que la salvación es obra exclusiva de Dios, para que nadie pueda gloriarse en sí mismo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 1 de Juan 1:9 ofrece una poderosa promesa de perdón y restauración para aquellos que reconocen y confiesan sus pecados delante de Dios. Es parte de la primera epístola de Juan, donde el autor enfatiza la importancia de vivir en comunión con Dios y en la luz de su verdad. La primera parte del versículo nos llama a la acción, si confesamos nuestros pecados. Esto implica reconocer nuestros errores, transgresiones y fallas delante de Dios con sinceridad y humildad. La confesión es un paso crucial en el proceso de arrepentimiento y restauración que nos permite acercarnos a Dios y recibir su perdón. La promesa que sigue es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esta declaración revela la naturaleza de Dios como fiel y justo. Dios es fiel a su carácter y a sus promesas y está dispuesto a perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten sinceramente. Su justicia se manifiesta al perdonar nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien pagó el precio por nuestras transgresiones. La segunda parte del versículo añade otra promesa reconfortante, y limpiarnos de toda maldad. No solo Dios perdona nuestros pecados, sino que también nos purifica y nos libra del poder del pecado en nuestras vidas. Su perdón restaura nuestra relación con Él y nos capacita para vivir una vida santa y en comunión con Él. Este versículo nos enseña sobre la gracia y la misericordia de Dios hacia aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos si venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Además, este versículo también nos llama a una vida de sinceridad y transparencia delante de Dios y de los demás. Al confesar nuestros pecados, reconocemos nuestra necesidad de salvación y dependencia de Dios. La confesión nos libera del peso del pecado y nos permite experimentar la plenitud del perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas. En resumen, Juan 1:9 nos ofrece una promesa de perdón y restauración para aquellos que confiesan sus pecados delante de Dios. Es un recordatorio del amor, la gracia y la fidelidad de Dios hacia nosotros, y nos anima a vivir en sinceridad y humildad delante de Él.